Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de sistemas eléctricos de potencia y vamos a hacer el problema 4 de cortocircuitos de la convocatoria de septiembre. El enunciado dice lo siguiente: dado el esquema unifilar de la figura corresponde a un sistema trifásico equilibrado. Se produce un cortocircuito fase-fase en el punto F con una impedancia de falta 0,02 J por unidad. Si las tensiones prefalta tienen un valor de 1 por unidad y las corrientes prefalta se consideran despreciables, determinar el punto de falta y en el periodo subtransitorio las redes de secuencia vistas desde este punto, las componentes simétricas de intensidad y tensión y los valores de intensidad y tensión de línea en kiloamperios y kilovoltios respectivamente. Es decir, nosotros tenemos este diagrama unifilar en el cual tenemos aquí un generador 1 conectado en estrella, conectado a tierra sin impedancia de tierra. Aquí tenemos el nodo 1, aquí un transformador conectado en triángulo estrella, con el secundario en estrella conectado a tierra. Y aquí tenemos el nodo 3, aquí tenemos lo mismo solo que con otro generador 2 que esté igual en la misma disposición que el generador 1. Tenemos otro transformador 2 que está en paralelo con el transformador 1. Tenemos hasta el punto F en el cual se produce la falta de 50 kilómetros y del punto F al punto 4 de la línea 3,4, es decir, en la línea 3,4 se produce una falta en el punto F que está a 50 kilómetros del punto 3 en la línea 3,4. Y desde el punto F al punto 4 tenemos 150 kilómetros, como es evidente. Entre la línea 4 y el 5 tenemos un transformador conectado en estrella, conectado a tierra y triángulo. Y tenemos aquí un generador 3 que también está conectado en estrella directamente a tierra. ¿Qué es lo importante notar? Que tenemos tres niveles de tensión distintos. Es decir, antes del transformador, que esta parte lo he dibujado mal porque es hasta aquí, hasta el primario del transformador tenemos 20 kilovoltios. Una vez que pasamos al lado de alta tensión del transformador elevador, tenemos un nivel de 400 kilovoltios. Hasta que llegamos al secundario del transformador 3, hasta que llegamos aquí, en el cual volvemos a reducir la tensión a 20 kilovoltios. Es decir, tenemos 20 kilovoltios, elevamos a 400 kilovoltios, tenemos aquí transporte de 400 kilovoltios, reducimos y tenemos 20 kilovoltios. Vale, simplemente vamos a utilizar como potencia base 500 megavoltiamperios. Los valores que necesitaremos para calcular las redes de secuencia necesitamos los valores de las impedancias. Por tanto, para el generador 1, que es igual al generador 2, la impedancia para la fase directa, por eso el 1, x1, la reactancia en fase directa del generador 1, es igual a la reactancia en fase inversa del generador 2, que es igual a 0,15 J por unidad del generador 1, que me he equivocado. X sub 0, que es la reactancia del generador no en secuencia directa e inversa, sino en la secuencia monopolar, es 0,05 J por unidad. Hemos definido simplemente los del generador 1, porque como el generador 2 tienen sus mismos valores. En G3 aquí tenemos X1, que es la reactancia en fase directa del generador 3, que es igual a la reactancia en secuencia inversa del generador 3, que es 0,21 por unidad. Pero ojo, esto no está en una potencia base de 500 megavoltiamperios y está en la potencia base de 700. Por tanto, si lo queremos pasar a la potencia base de 500, simplemente multiplicamos por 500 entre 700. Es decir, hacemos una especie de relación de transformación, pero para relacionar las diferentes potencias, que nos da que si las referimos a la potencia aparente base de 500 megavoltiamperios de 0,15 J por unidad. La reactancia homopolar del generador 3 es 0,07. Hacemos lo mismo para basarlo en la misma potencia, que es 0,05 J por unidad. El transformador 1 es igual al transformador 2, mientras que su reactancia en secuencia directa del transformador 1 es igual a la reactancia en secuencia inversa del transformador 1, que es 0,12 J por unidad, que es igual a la reactancia. Y tenemos también la reactancia homopolar del transformador 1, que es 0,1 J por unidad. Los transformadores en secuencia directa e inversa, su resistencia, su reactancia es la misma. Nos cambian que en directa tenemos más 30 grados, en inversa menos 30 grados, pero eso no estamos teniendo en cuenta el desfase del transformador. Pero luego veremos que la reactancia en secuencia homopolar del transformador, según la conexión estrella-triángulo, triángulo-estrella y según la toma tierra que tengamos, pues tendrá una representación para la secuencia homopolar, pero eso lo veremos más adelante en este ejercicio. Vamos con el trafo 3. Sabemos su reactancia en secuencia directa es igual a la de inversa,
que es 0,14, volvemos a transformar las potencias por 500 entre 700, que es 0,1 J. La reactancia homopolar del transformador 3 es 0,1 J. Vamos a calcular la línea 3 y 4 porque nos dicen su valor en ohmios, pero claro, estamos trabajando con valores por unidad, por tanto esto también lo tenemos que pasar a valores por unidad. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular la impedancia base del nivel de tensión que tenemos, es decir, una tensión base de 400 kilovoltios y una potencia aparente base de 500 megavoltiamperios. Por tanto, 400 por 10 a la 3 elevado al cuadrado entre 500 por 10 a la 6 nos da una impedancia base en el tramo 3,4 de 320 ohmios. Por tanto, si nos dicen que tenemos una impedancia de 64 y 192 ohmios, pues 64 entre 320 nos da la reactancia Z1 y Z2, que es 0,2 J, y la impedancia homopolar es 192 ohmios. Por tanto, 192 ohmios entre 320 es 0,6 J. Del punto 3 a la falta tenemos que la reactancia es X1 L1, que es X2 L1, que es 0,05 J. Esto nos lo dan. La reactancia de dispersión, la reactancia homopolar del punto 3 a la falta es 0,15 J. Vemos que de la línea 3,4 hasta que llegamos a la falta tenemos una reactancia y a partir de la falta al punto 4 tenemos otra reactancia. Simplemente que la directa es igual a la inversa, que es 0,15 J, y que la reactancia homopolar es 0,45 J. Esto nos dan valores para calcularlo, por tanto no es demasiado problema. Por tanto, en el apartado A nos piden las redes de secuencia visto desde el punto de la falta. Por tanto, vamos a empezar con la secuencia directa, luego la inversa y la homopolar. Pero una vez que has hecho la secuencia directa, la inversa es absolutamente igual, simplemente que te cargan las fuentes de tensión. Entonces, la secuencia directa, ¿qué teníamos? Pues tenemos un transformador. Tenemos transformador 1 que está en paralelo con el transformador 2. Pues tenemos aquí transformador 1 y transformador 2. Como secuencia directa tenemos su equivalente, que es la fuente de tensión y su reactancia de dispersión en secuencia directa. Eso es lo que implica el más es directa, el menos es inversa y el 0 es homopolar. Bueno, tenemos el generador 1, su circuito equivalente en paralelo con el generador 2. Aquí tenemos el transformador 1 y el transformador 2. Secuencia directa, simplemente los valores que hemos calculado ahora. Del punto 3 al 4, pues tenemos dos reactancias. Todos estos como secuencia directa, simplemente estamos tomando los valores directos de secuencia directa. Tenemos aquí los 0,05 J y del tramo de la falta a 4 tenemos 0,15 J. Aquí tenemos un transformador que su reactancia directa es 0,1 J y aquí tenemos el generador 3, que simplemente se representa igual que el generador 1 y 2, solo que no cambia nada porque la reactancia es la misma, que es 0,15 J, y la tensión será probablemente la misma. Simplemente del pequeño recordatorio que había dicho que el transformador en secuencia directa e inversa, simplemente si teníais en cuenta los desfases, nos cambia que en secuencia directa era más 30 grados y en secuencia inversa menos 30 grados, pero en secuencia homopolar tenemos estas posibles conexiones. Porque esto es lo importante, porque en secuencia homopolar sí que te cambian los transformadores y la puedes liar. Entonces, en conexión estrella-estrella, con dos tomas a tierra con una impedancia de tierra, es la reactancia del transformador en homopolar en serie con una impedancia que es 3 veces por la impedancia ZT, que es esta, y ZT esta. ZT minúscula y ZT mayúscula. Para el triángulo, simplemente tienes aquí conexión abierto y terminas la conexión. Y abajo tienes conexión, una reactancia y conexión. En estrella y triángulo sin tomas a tierra, simplemente tienes que el lado en estrella tiene su devanado, mientras que el lado en triángulo está abierto. En estrella con una estrella con una impedancia tierra es la reactancia del transformador y la impedancia tierra, y esto abierto, porque no está conectado a tierra. Impedancia estrella conectado con una impedancia de tierra y el secundario en triángulo es su reactancia X sub 0, la impedancia ZT, y esto está abierto. Sí. Vale, por tanto, nos piden para calcular las componentes simétricas de intensidad y tensión, lo que tenemos que hacer es hacer las tres reglas de secuencia, la secuencia directa, inversa o homopolar. A partir de estas vamos a calcular en el punto de falta el circuito, el Thevenin equivalente, y luego, según el tipo de falta que tengamos, uniremos de una forma u otra los tres equivalentes Thevenin que hayamos obtenido para la secuencia directa, inversa o homopolar.
Entonces, vamos a obtener el equivalente Thevenin de la secuencia directa. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues muy sencillo. El equivalente Thevenin es entre el punto F a tierra. Por tanto, para el equivalente Thevenin, ¿qué hacíamos? Pues nos cargamos los generadores de tensión y corriente ideales. En este caso nos cargamos las fuentes eje 1, eje 2. Y el circuito que nos queda es dos reactancias en paralelo 0,27J en paralelo con 0,27J antes del punto 3. Del punto 3 a F 0,05J y del punto F aquí hay 0,4J. Por tanto, simplemente hacemos el equivalente, que esto es 0,27 en paralelo con 0,27 nos da 0,185J y el punto F nos da, creo que es 0,18 y hemos tenido aquí en cuenta el 0,05. Y luego al punto F aquí tenemos los 0,4J. Por tanto, de aquí a aquí tenemos una reactancia equivalente, una impedancia de Thevenin, que es 0,1265J. 0,1265J. Vale, el equivalente de Thevenin, que es una fuente de tensión en serie con la impedancia equivalente. La impedancia equivalente de Thevenin la acabamos de calcular, que es 0,1265J en por unidad, pero la tensión es necesario calcularlo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las tensiones prefaltan tienen un valor de 1 por unidad, nos lo decía el enunciado, y vemos que tenemos dos generadores. Tenemos el generador 1 y el generador 2 que nos fijan la tensión a 1. Por tanto, tensión 1, 0, la impedancia Thevenin, y por aquí tendremos la tensión de caída Thevenin y la corriente. Vale, hemos hecho la secuencia directa, pues la inversa es absolutamente igual, simplemente que en el diagrama, en la red de secuencia, en inversa, simplemente esto desaparece y esto desaparece. El resto es absolutamente igual, eso es lo único que cambia de secuencia directa a inversa. Por tanto, tenemos en inversa, nos hemos cargado los generadores, por tanto, el equivalente Thevenin tiene una fuente, simplemente que no he pintado, pero es una fuente de 0 voltios, por tanto, entre pintar eso y no pintar nada, pues es absolutamente lo mismo. En la impedancia de falta, como no hemos tocado las impedancias, pues es la misma, 0,1265J. Y la tensión de falta Pa inversa es esa. Para la secuencia homopolar, aquí sí que cambia un poco. ¿Por qué? Porque los transformadores cambian y aquí tampoco tienes las fuentes de los generadores. Simplemente recordar que aquí teníamos un transformador conectado en el triángulo estrella a tierra y aquí teníamos entre 4 y 5 otro trafo que es estrella. Bueno, es la misma conexión, pero al revés. Si el primario está en triángulo y el secundario en estrella, esto es primario en estrella y el secundario en triángulo. Pero vamos, lo único que implica es, si recordáis lo que hemos visto antes, que en triángulo el primario está abierto y luego tienes la resistencia de unión, que es X sub 0, y la impedancia de tierra, pero como estaban unidos directamente a tierra, este es un 0, por tanto, esto es lo mismo que ZT igual a 3 por 0, o 0, por tanto no tiene mucho sentido pintarla. También nos cambia el transformador, porque en triángulo tiene que estar abierto, pero como no hay impedancia de tierra, aquí tampoco hay impedancia. Esas son las pequeñas diferencias que hay entre la secuencia directa e inversa homopolar. Entonces, igual que antes, vamos a calcular el equivalente Thevenin para el punto F, que simplemente operando vemos que tenemos aquí 0,15J y que tenemos aquí 0,55J. Por tanto, la impedancia equivalente es 0,1178J y no hay ninguna fuente porque nos las hemos cargado todas. Por tanto, tiene una fuente de Thevenin de 0 voltios, lo cual no es muy útil. Vale, hemos calculado el apartado A, que nos pedían redes de secuencia vistas desde dicho punto, desde el punto en el cual se produce la falta. En este apartado B nos piden las componentes simétricas de intensidad y tensión. Pero ojo, para calcular esto hay que unir las tres equivalentes Thevenin de secuencia directa e inversa homopolar según el tipo de falta. ¿Nos dice el tipo de falta que hay? Sí, falta fase en el punto F, con una impedancia de falta de 0,02J. Es decir, la impedancia de falta nos dicen que es 0,02J por unidad. Entonces, es una impedancia fase, perdón. Por tanto, hemos representado aquí la secuencia directa, es decir, esto es nuestro equivalente Thevenin de secuencia directa, de secuencia inversa y secuencia homopolar. Lo voy a poner, pero vamos. Secuencia inversa y secuencia homopolar. Como es una falta fase, nosotros siempre tenemos aquí la impedancia de fase. Y lo único, según el tipo de falta que tengamos, vamos a unir los tres equivalentes. Como es una fase, el otro, el homopolar, se deja aislado, no se conecta a nada. Y simplemente el fase se conecta
por 0,1265J se conecta con la impedancia de falta y entras al segundo. Y simplemente conectas esta parte con esta parte del directa con el inversa. Y simplemente tú tienes que esta es la corriente de falta de la secuencia directa, la tensión de falta de la secuencia directa, la corriente de falta de secuencia inversa, la tensión de falta de secuencia inversa, la corriente de falta de secuencia homopolar y tensión de falta de fase de secuencia homopolar. Por tanto, ¿qué tenemos que calcular? Esta corriente, esta tensión, esta corriente, esta tensión, esta corriente y esta tensión. Simplemente que ahora, como es una cortocircuito fase-fase, la secuencia homopolar, la corriente es muy fácil porque está en vacío. Si hay vacío, no hay corriente, por tanto la corriente es cero. La corriente de falta de la fase homopolar es cero. La corriente de falta de la fase de la secuencia directa, es simplemente hacer la malla equivalente, que es esta fuente de tensión entre la reactancia o impedancia equivalente, que es 0,1265J, 0,1265J, y esta impedancia, que es 0,02J. Por tanto, la corriente de falta en la secuencia directa es menos 3,663J, y como esto es una única malla, como hemos definido que esta corriente va en este sentido y esta otra corriente va en el otro sentido, la corriente que circula la malla, es una propiedad que se vio en primero, por una malla la corriente que atraviese a todos los elementos de una malla es la misma, solo que como esta corriente va aquí, la tomaremos negativa, porque la hemos tomado en sentido opuesto al que tenemos definido la tensión, pero en este caso la corriente va a ir en el mismo sentido que la corriente de falta de la secuencia inversa. Por tanto, en la corriente de falta de la secuencia directa es menos 3,663J, menos porque va en sentido opuesto, pero como la corriente de falta de la fase de la secuencia inversa es la menos la de la secuencia directa, es positiva, que es 3,663J. En este apartado nos pedían calcular las componentes simétricas de intensidad y tensión. Por tanto, nosotros que hemos obtenido, pues las corrientes de falta de la secuencia directa secuencia directa e inversa homopolar. Por tanto, si recordamos la matriz A, que es esta, que es 1, 1, 1, 1, 1, A cuadrado, A cuadrado, recordamos que A es un complejo de módulo 1 y 120 grados. Y A al cuadrado es 1, 120 por 1, 120, que nos acaba dando 1 y un argumento de menos 120 grados. Entonces, nosotros queremos obtener la corriente A, corriente B y corriente C, que son las corrientes simétricas. Por tanto, simplemente multiplicamos esta matriz por este vector por este vector que acabamos de obtener y obtenemos que la corriente A, B, C simplemente es multiplicar 1 por 0 más 1 por menos 3,663J más 1 por 3,663J es igual a IA, y B es I por 0 más A al cuadrado por menos 3,663J más A por 3,663J es igual a B, y lo mismo para IC, es decir, IC es igual a 1 por 0 más A por menos 3,663J más A al cuadrado por 3,663J. Y entonces, despejando, obtenemos que IA es 0, IB es menos 6,344 y que IC es 6,344. Una vez que ya hemos calculado las componentes simétricas de intensidad, podemos calcular las componentes simétricas de las tensiones. Que en este caso las tensiones sí que corresponden con estas. Bueno, pues vamos a calcularlas. La tensión de falta de la secuencia directa es la tensión de la fuente menos la caída de tensión que hay en el equivalente Thevenin. ¿Se puede ver esto en el circuito equivalente? Sí. Es decir, tú tienes aquí una tensión y tú quieres calcular esta tensión. Pues esta tensión va a ser esta menos la caída de tensión que hay en esta reactancia. Por tanto, el voltio menos la resistencia por la corriente que lo atraviesa, que nos da una tensión de falta de secuencia directa de 0,5368 por unidad. La tensión de falta de la secuencia inversa es simplemente la caída de tensión que hay aquí. La caída de tensión que se produce aquí, que es la corriente por esa reactancia, que es menos 0,1265J por 3,663J, que nos da una tensión de falta de secuencia inversa de 0,4634 por unidad. En la tensión de falta homopolar es 0 porque no hay corriente. Si no hay corriente no hay tensión. Perdón, esto último no es necesariamente cierto, pero vamos, en este caso como no hay
Como no hay corriente, no hay tensión en los terminales. Una vez que hemos calculado las tensiones de falta, vamos a calcular las tensiones simétricas, es decir, tensión simétrica A, tensión simétrica B y tensión simétrica C. Volvemos a hacer uso de nuestra matriz tan conocida que es la matriz A, que multiplicamos por las tensiones de la secuencia directa, inversa y homopolar. Son las tensiones. Vale, entonces, multiplicando la matriz, el producto de matrices nos dan las tensiones, que esto simplemente es recordatorio de lo que hemos hecho antes. Nos da una tensión A de 1, una tensión B de 0,504 menos 172,77 grados por unidad, y la tensión C es igual que esta, módulo 0,5, pero el argumento es positivo. Y con esto hemos completado el apartado B, que corresponde con el cálculo de las componentes simétricas de intensidad y tensión para la falta. En el apartado C simplemente es valores de intensidad y tensión de línea en kilovoltios respectivamente. Todo lo que hemos calculado antes es en valor por unidad, por tanto, si nos piden los valores de intensidad y tensión en kiloamperios y kilovoltios, es multiplicar por los valores base para pasar de por unidad a los amperios o voltios respectivamente. Por tanto, vamos a calcular la corriente base, que es la potencia aparente base entre raíz de 3 por tensión de base, estamos tomando valores de línea, que es 500 por 10 a la 6 entre raíz de 3 por 400 por 10 a la 3, que nos da que la corriente base es 721,69 amperios. Por tanto, si la corriente A, B, C, la corriente de esa es un 0. Por tanto, puedes multiplicar 0 por 721 amperios, que te da 0 amperios. Por tanto, la corriente B y C es menos 3,663 J y 3,663 J por unidad. Por tanto, si sabes que la unidad son 721, multiplicas por 721 y te salen las corrientes que tienes, que son menos 2643,55 J en amperios y 2643,55 J. Hemos calculado las corrientes en valores de línea. Correcto. Y vamos a hacer lo mismo para las tensiones de línea, puesto que sabemos que la tensión base son 400 kilovoltios. Son 400, ¿no? Creo que sí. La tensión base de la A son 400 kilovoltios, por tanto es 1. 400 kilovoltios, 0,504 menos 172,77 por unidad lo pasamos a valores de tensión. Esto será también kiloamperios, solo que me lo he dejado. Que nos da una tensión B de 201,6 menos 172,22 kilovoltios. Y la tensión C es 201,6, 172,77 kilovoltios. El procedimiento es, para pasar de por unidad a valor de línea, ya sea de tensión o de tensión o de corriente, simplemente es el valor en por unidad por la tensión o corriente base, porque la base es la que es 1 por unidad, por tanto, si tú tienes una 3 por unidad, es 3 por el valor de la corriente base. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Hasta luego.